Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a orar, amados, pongámonos en comunión con el Señor. Bendito Dios, Señor Padre bueno. Señor, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos en esta noche, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche llene todo espacio vacío y quite todo quebranto, todo dolor, toda angustia, y que consuele, Señor, conforme al propósito que tú tengas, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y rebeliones, Señor. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo nos dirija en esta noche, como siempre lo has hecho, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Primera de los Corintios, Primera de los Corintios, capítulo 2. En el verso 10, Primera de los Corintios, capítulo 2, verso 10. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Definitivamente que la vida espiritual, amados, requiere de un conocimiento espiritual de cómo es Dios, de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y definitivamente que en ocasiones nosotros pretendemos conocer las cosas, pero todas las cosas, amados, todas las cosas han de discernirse conforme al Espíritu de Dios. Dios tiene que revelar las cosas al corazón del hombre para que el hombre pueda entender lo espiritual. Por eso es que se toma y se acomoda a lo espiritual o a lo espiritual. La mente del hombre en su estado natural no puede comprender las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios se han de discernir por medio del Espíritu. Y una de las cosas que es sumamente importante y que en otras ocasiones hemos predicado es cómo somos guiados
en la función más importante que tiene el hombre con Dios, que es la oración. No hay nada más importante, hermanos, dentro de nuestra relación con Dios, que es nuestra propia conversación o comunicación que tengamos a bien tener con Dios. ¿Qué tanto nos comunicamos? ¿Qué tanto hablamos con Dios? Es una pregunta que queda siempre allí para todos nosotros. ¿Cuánto somos dirigidos por Dios por medio del Espíritu? Es algo que se ha de ver en medio de el diario vivir de nosotros. Por eso es que, conociendo Dios, nuestra naturaleza, nuestra debilidad, porque somos débiles en la carne. Cuando estamos en Cristo, somos fortalecidos. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no dice realmente que el Espíritu nos dé fortaleza, sino que nos ayuda en nuestra debilidad. Siempre nuestra carne es débil. El Señor Jesús dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que en medio de la oración, amados, es el Espíritu el que tiene que prevalecer en el control de una situación que es imperativa, que sea dirigida, amados. Es como poner a conducir a un adolescente, a un niño, un vehículo, y si usted no le toma el volante, él probablemente se va para un lado o para otro lado hasta que él pueda conducir. El problema es que nosotros nunca podríamos conducir de manera eficiente la oración. Por eso es que siempre necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en la oración. Si usted ve en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 26, dice algo que es muy importante. Romanos 8 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la Biblia que no sabemos cómo pedir. No sabemos ordenar las prioridades espirituales que son necesarias delante de Dios. Alguien dirá, es que lo urgente es lo más importante, y no siempre lo más importante es urgente. El problema del mundo, amados, es que no podemos discernir entre lo que es importante en nuestras vidas. Es como un niño que reclama y llora y patalea por comerse una fruta que todavía no está madura. Así somos nosotros. No tenemos el orden de las prioridades bien clara en nuestra vida. Entonces, cuando pedimos, como dice el libro de Santiago, pedimos mal. Y allí es el problema, porque cuando usted pide mal, Dios, que es sabio, no le va a dar, porque está pidiendo mal. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta, y una de las cosas que muchas veces hacemos es que empezamos a orar por nosotros mismos. Y no es que esté mal eso, pero esa es nuestra prioridad. Cuando tenemos un problema, nos enfocamos en el problema. Queremos que Dios nos solucione el problema que estamos
allí. Y alguien que no habitualmente ora, de repente empezó a orar, pero por su problema. Y Dios obrará, amados, en la medida de lo que Él considere necesario hacer, pero nos olvidamos de la necesidad de los demás y pedimos solo para nosotros. Y resulta ser que estamos pecando porque nos volvemos egoístas. Estamos pidiendo solo para nosotros. Y Dios anhela que nuestro corazón realmente sea tal que usted pueda pedir aún por sus enemigos. El libro de Proverbios dice esto, amados: guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. O sea, un corazón que tiene rencillas, que tiene controversias, que tiene pleitos, que tiene falta de perdón, es un corazón que no va a orar como debe ser, porque ese corazón está endurecido. Si usted tiene cualquier cosa que no le permita estar en paz con otro, ese corazón no puede elevar una oración y que la oración llegue a la presencia de Dios. La Biblia dice, para que, mire cómo Dios pone, dice que los maridos deben estar bien con sus esposas para que la oración no tenga estorbo. O sea, miren cómo Dios considera, amados, que tenemos que estar bien, porque si no, lo que usted está haciendo es perder el tiempo. Siga durmiendo si no se va a reconciliar. No sirve. Su oración tiene estorbo y no va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón es la primera cosa que le obstruye su oración. Tiene que perdonar. Las cosas con Dios en ese sentido son diferentes a nuestra manera de pensar. Por eso es que Dios lo manda a reconciliarse. Dios le manda a amar al enemigo, a darle de comer a su enemigo, a vestirlo a su enemigo. Dice, haciendo eso usted acumula ascuas de fuego sobre la cabeza de él. Pero usted tiene que hacerlo, amados. Como quiera que fuera, tiene que hacerlo. Y poner su contención, su controversia delante de Dios, para que sea Dios el que se encargue de poner la justicia de Él. Pero nosotros no podemos tomar la ley por nuestra propia mano, porque nos ponemos en el plano de juez. Y peor cuando somos acusadores, nos ponemos en plano de fiscal. Satanás es un acusador. Satanás, después de que le brinda el pecado, él mismo lo acusa. Y nosotros no podemos acusar a nadie. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos: quien quiera que fueres tú, en lo que tú juzgas, tú mismo te condenas. Entonces, nosotros debemos de dejar que el Espíritu de Dios nos redarguya en medio de la oración, para que allí nosotros pidamos perdón primeramente, nos pongamos a cuentas y luego la oración se va a dirigir, amados. ¿Sabe por qué? Porque literalmente la oración entra al lugar santo, al lugar santísimo, entra al trono de la gracia. Su oración llega hasta el tercer cielo. Y cuando digo trono de la gracia, es trono de la misericordia de Dios. No es trono de juicio, es trono de la gracia.
Si usted está pidiendo misericordia, pues también tiene que dar misericordia. Por eso es que el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esa parte es la que dificulta nuestra oración. Y tenemos que reiterarla siempre, porque siempre estamos en ese problema, en esa dificultad. Entonces podemos decir, amados, que el corazón del problema es que el problema es el corazón. No sé si usted me entiende. El problema es el corazón, porque aquí, amados, es que están guardadas las cosas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que debemos limpiar nuestro corazón y pedir perdón. Debemos humillarnos delante del Señor. Ustedes vean la oración del publicano y el pecador. Dice que el pecador se daba golpes en el pecho y decía, Señor, no soy digno, no soy digno. Y el otro decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Porque soy bueno, estaba diciendo. Porque yo diezmo, porque hago ayuno, porque hago oración. Y el Señor Jesús dice, ¿quién de los dos creen que descendió perdonado? Y muchas veces, amados, tenemos que volver a hacer nuestra introspección. David dijo, Señor, examíname tú y mira si en mi corazón hay maldad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros procedemos con cierta limitación para otros, dejamos de lado a otras personas, estamos obrando con mucho egoísmo, a pesar de que cualquiera decía, pero es que se merece. Pero nosotros, ¿quiénes somos para decir que alguien se merezca esto o aquello? Si Dios es el que saca el sol para buenos y malos todos los días. Usted vea que el sol sale para todos. No sale solo para los hijos de Dios. Sale para buenos y sale para malos. Y ahí vemos la generosidad de Dios. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando se produce los alimentos, sale para todos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en la oración es lo más sublime, porque usted está en el trono de la gracia. Se ha introducido usted en donde la santidad de Dios es todo. Allí está la presencia de Dios en su aposento. Allí, en la intimidad, Dios está allí al lado suyo. El Espíritu Santo está allí y lo está conduciendo, lo está guiando, lo está fortaleciendo en su debilidad. Y siempre vamos a tener esa debilidad, porque la carne, amados, vuelve a reiterar sus defectos. Entonces el Espíritu de Dios es el que abre el diálogo espiritual en el cielo mismo, porque Él es el que conoce lo profundo de Dios. Entonces Él lo va a llevar, amados, y no se asombre si su oración alcanza la China, o alcanza Rusia, o alcanza un país lejano. Y usted dice, pero estoy orando por el África, porque a lo mejor la prioridad está allá. El apóstol Pablo dice que iba para tomar un viaje y en sueños él vio un varón macedónico que decía, ayúdanos.
Y el Espíritu lo llevó para allá, donde había la necesidad espiritual. Entonces, el Espíritu lo conoce todo. Ustedes vean cómo Felipe estaba en un lugar y venía una carreta con un etíope que venía leyendo la Escritura, aunque no le entendía lo que leía, y el Espíritu le dice: acércate. Y Felipe se acerca a la carreta en marcha. Imagínese usted la escena. Felipe tiene que haber estado trotando para alcanzar a la carreta. Y en medio de la carreta asomarse a la ventana y decirle: ¿y qué estás leyendo? Y el hombre le dice: estoy leyendo la Escritura. ¿Y entiendes? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me la explique? Entonces lo hizo subir a la carreta. Este etíope era un funcionario de la reina de Candace. Y Felipe le explicó y conoció realmente el Evangelio este hombre, al punto de que llega a un charco de agua y le dice: allí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Nada, le dice: puedes bautizarte. Y lo bautizó. Y luego de eso, el Espíritu cogió a Felipe y se lo llevó a otro lado, lo arrebató. Entonces el Espíritu es el que mueve todas las cosas de la creación, desde el comienzo hasta el fin. Entonces, la vida en Cristo es una vida espiritual, es una vida de fe, conociendo siempre que todo es por medio del Espíritu, no es en nuestra intención física, sino por medio del Espíritu, amados. Entonces la iglesia se va a espiritualizar cuando vivamos por medio del Espíritu. Porque cuando lo hacemos con nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro recurso, entonces caemos en un vacío en el que no podemos salir, amados, porque nos hemos introducido mal. Cuando usted ora, amados, su oración tiene que ser presentada de manera espiritual. Usted tiene que introducirse a Dios con acción de gracias, con alabanza, con adoración, con súplica, con ruego, con manos levantadas, con rodillas dobladas, con un quebranto en su corazón. Entonces su oración va a ser escuchada. Pero si usted dice: voy a aprovechar porque tengo 5 minutos para orar, o sea, Señor, solo 5 minutos te voy a dar. O sea, le ponemos tiempo. Y la Biblia dice esto: y cuando te acerques a Dios, no te apresures a salir de Él. No se puede apresurar usted tiene que darse el tiempo. A veces hay una reunión y dice: hagamos una oración rápido para empezar a tratar lo importante. No, lo importante es la oración. Lo demás, el Señor lo resuelve, porque Él ve nuestra posición, nuestra actitud. Entonces tenemos que estar claro en eso. Nuestra vida debe de espiritualizarse. Debemos caminar con un espíritu de oración y presentar nuestra oración sin iras ni contiendas. Así dice el apóstol Timoteo. Dice: quiero yo que todos los hombres oren sin iras ni contiendas, porque esto es agradable delante de Dios. Y miren las prioridades: que oren por las autoridades, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Dese cuenta usted de este detalle, amado, tratando de hacer un paralelo con lo que está ocurriendo. ¿Qué tanto oramos por los ministros, los presidentes, los gobernadores, los jueces,
los fiscales, los militares, los policías. ¿Qué tanto oramos por ellos? O sea, ¿qué tiempo le damos para ese tópico? Porque dice para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Estamos viviendo quieta y reposadamente? No. Significa que hemos fallado. Sencillo, porque la oración tiene poder, amados. La oración está prescrita como medicina. La prescripción es que oremos por los que están en eminencia, que oremos los unos por los otros. No dice, ora por ti mismo. No he visto que diga, ora por ti mismo. Primero dice, oremos los unos por los otros. Entonces, nuestra posición espiritual es cuando empezamos por la nación. Daniel, por ejemplo, dice, Señor, la nación toda ha pecado. Todos hemos hecho lo malo delante de ti. Nuestros padres y nosotros no hemos obedecido a los profetas que tú has enviado. Estaba diciendo, nos merecemos esto. Pero tú que eres Dios fuerte, temible, digno de ser temido, está exaltando la grandeza de Dios, está reconociendo, está haciendo una oración nacional por la nación. Entonces, nuestra oración, amados, tiene que cambiar un poco el enfoque y empezar a orar por lo primero, amados. Vivimos en sobresaltos porque nosotros hemos permitido que se desborde la maldad. La maldad siempre va a estar, amado, allí, pero la oración la aplaca. Y usted puede caminar quieta y reposadamente. Los malos, los perversos van a estar siempre, pero en medio de ello, los hijos de Dios van a transitar en paz, porque nosotros hemos pedido. Entonces, una oración, amados, es requerida en ese sentido. Tenemos que orar por los pastores, por los que hacen la obra evangelística, por los misioneros, por los que han puesto su mano en el arado. Hay mucha gente, amados, que deja todo por estar predicando el evangelio. ¿Cuánto sustento le proveemos? Por lo menos en oración, porque la gente no quiere poner nada de lo poco o mucho que gane. Somos escasos para dar lo que tiene que darse. Y eso lo podemos ver aquí mismo. Pues la iglesia tiene que vérselas para poder pagar una planilla de energía eléctrica. Pero es porque no vivimos en el Espíritu. No es culpa del pastor si nos llega la pobreza. La Biblia dice, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa hasta que sobreabunde. ¿Cómo lo va a hacer? El Señor se encarga. Pero si usted dice, es que no tengo, no tiene, nunca va a tener. Siempre va a estar complicado financieramente. Vayamos a Efesios 6, en el verso 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él y cómo debo de hablar. O sea, aún por los predicadores, amados, para que puedan ellos predicar con denuedo. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted dice, no me gustó esa predicación? Ese pastor parecía verdugo ahí. No hay denuedo, no hay unción. Queremos recibir una buena predicación. Oremos por el predicador, para que Dios le ponga una palabra que tenga denuedo, una palabra ungida, una palabra que llegue a nuestros corazones y que nos edifique. Porque a veces el predicador viene y a veces viene con los calzoncillos al revés y empieza a dar y a dar machete a todos y salimos todos estropeados. Y necesitamos una palabra que nos redarguya, que nos consuele, que sane, que restaure, que levante, que edifique, que construya, amados. Ese es el plan, ese es el propósito. Para eso venimos a la iglesia, para salir llenos de la palabra en el Espíritu. No salimos no venimos para que nos digan eres así, asado, y simplemente somos acusados. Como dice el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, aquí nadie puede tirar piedras, porque somos débiles, amados. Y Él dice, ni yo te condeno, ve y no peques más, nada más. Entonces, el Señor quiere siempre edificar la iglesia, y la manera de edificarla no es, amado, con lo material, es primero lo espiritual. Primero es lo espiritual. Usted vea lo que dice el verso 1 de tercera de Juan. Dice, amado mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que seamos prosperados, pero la prosperidad viene primero por el alma, y que tenga salud, dice. Entonces, la oración, amados, tiene que ser espiritual, en el Espíritu, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a orar. Tómese de la mano, hermanos. Tómese de la mano con su hermano, con su hermana. Pregúntele a su hermano, ¿qué quieres que el Señor te haga? Ya le dijo, ¿qué necesitas que Dios te haga? ¿Usted cree que Dios le puede hacer lo que usted necesita? Entonces usted tiene que orar por su hermano. Cierre sus ojitos y diga conmigo, Señor Jesús, te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti, porque solamente tú eres Dios puro y santo. Hemos pecado, no hemos hecho lo recto delante de ti. Por eso te pedimos perdón.
según la multitud de tus piedades, perdónanos. Necesitamos, Señor, reconocer en nuestro corazón que tú eres Dios bueno y que nuestro corazón necesita ser transformado con un corazón de carne. Señor, perdonamos a los que nos ofenden. Quita de nosotros el enojo, la ira y toda cosa guardada, para que nuestro corazón tenga vida. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. Enséñanos a perdonar como tú perdonas nuestros pecados. Ahora, Señor, que te hemos pedido perdón y que hemos quitado toda cosa inmunda de nuestro corazón, nos acercamos a ti confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro. Padre, no venimos por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, tú eres Dios bueno, benevolente. Inclina tu oído, Señor, a la necesidad que tu pueblo tiene. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos. Señor, tú eres Dios sanador. Tu palabra dice, Señor, si alguno está enfermo, el enfermo, siendo ungido con aceite, será perdonado de sus pecados y sanado de todas sus dolencias. Señor, oramos por las enfermedades del alma y del cuerpo. Sana, Señor, el resentimiento, el enojo, los celos, las iras y las contiendas. Señor, sana nuestros cuerpos. Reprende, Señor, toda enfermedad maligna. Quita toda lesión, evidente o que esté oculta en nuestro cuerpo. Reprendemos todo tumor, todo cáncer, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Reprendemos toda enfermedad del corazón, todo problema de la circulación, diabetes, hipertensión, varices y todo problema de las vías urinarias. La reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, sana nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestro cerebro. Que podamos, Señor Padre, tener sueño reparador cada noche. Que podamos dormir en tus manos, confiando
que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Oramos por nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nueras y yernos. A todos los ponemos en tus manos y te pedimos de manera especial que ellos puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Que Cristo nazca en sus corazones. Padre, te rogamos que guardes nuestro entrar y nuestro salir, nuestro acostar y nuestro levantar. Señor, provee nuestra despensa y nuestra arteza de amasar. Que no falte el sustento diario en la mesa de nuestros hermanos. Señor, bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos. Prospérale, Señor, todo lo que hagan, según tu palabra, que dice que todo lo que nuestra mano tocare, eso bendecirás. Señor, creemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Padre, caminamos confiadamente en que tú vas delante de nosotros, peleando batalla por nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de orar en el nombre de Cristo, dirigidos por tu Santo Espíritu. Danos, Señor, sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritu para que aprobemos lo que es bueno y que podamos pensar en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo justo. Señor, confesamos que tú eres el único Dios verdadero, para que toda boca, Señor, confiese que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doble en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados.